Apocalipsis capítulo 2. Observa a tu derecha, a tu izquierda. Si alguien no ha encontrado la cita, ayúdale por favor a que todos tengamos la cita para que podamos leer juntos, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer primero en versión 60 y después vamos a leer juntos en Nueva Traducción Viviente. ¿Están listos? Los que tienen versión 60, pónganse de pie para ver quiénes van a leer conmigo. Los que tienen versión 60, pónganse de pie. Leemos de manera coral, ¿sí? La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, amén. Ocupen su lugar los que leyeron conmigo en versión 60, pónganse de pie los que traigan Nueva Traducción Viviente, ¿sí? ¿Nadie trae Nueva Traducción Viviente? Sin miedo, Fito, aunque sea tú solo, eso, lee conmigo. Muy bien, acá hay Nueva Traducción Viviente. Los que tengan dispositivo electrónico, pues búsquenla para que lean con nosotros también. Nueva Traducción Viviente, leemos fuerte porque somos menos. ¿Listos? Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Muy bien, ocupen sus lugares. Ya para este momento, nosotros ya tenemos un antecedente de lo que estamos estudiando, ¿sí? Estamos en una serie que se llama Mensajes Incómodos, ¿verdad que sí? ¿Quiénes trajeron sus libretas de notas? Voy a pedir que las saquen porque vamos a poder hacer una recopilación para estar listos ahorita. Y le llamamos mensajes incómodos porque estamos estudiando los mensajes que el apóstol Juan le escribió a 7 iglesias. ¿Recuerdan eso? Mensajes que el apóstol Juan dirigió a 7 iglesias. Salita, yo te perdí. ¿Tienes por ahí el mapa? Si todavía lo tienes ahí, ponme el mapa, ¿sí? Por favor, de las 7 iglesias. Le mandó el apóstol Juan un mensaje a las 7 iglesias. El apóstol Juan no está de vacaciones, no está pasándola bien, sino algo que leímos en el capítulo 1 de Apocalipsis es que el apóstol Juan, ¿dónde se encuentra? ¿Recuerdan?
en la isla de Patmos. ¿Qué es la isla de Patmos? ¿Alguien recuerda? Un destierro, un tipo de prisión, no como hoy lo pensamos de máxima seguridad, sino un tipo de destierro, es decir, que él está castigado. ¿Hizo algún crimen el apóstol Juan por lo que esté en Patmos? No, el crimen por el cual a él está desterrado y está padeciendo esta situación es por predicar la palabra del Señor, por compartir el evangelio. Pero aún ahí en Patmos, que vimos que estaba muy cerca de esta zona de la actual Turquía, ahí recibe una visión a través de un ángel, pero es un mensaje que viene de parte de Jesús, y ese mensaje que Jesús le ha dado al ángel también es un mensaje que viene también de Dios Padre. Así que es un mensaje verdadero que ha recibido Juan y que le comparte con urgencia a las 7 iglesias. Aquí está el mapa y ustedes pueden ver la lista de las iglesias a las cuales el apóstol Juan les escribe una carta. Le escribió una carta a la iglesia en Éfeso, le escribió una carta a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia en Tiatira, a la iglesia en Sardis, a la iglesia en Filadelfia y a la iglesia en Laodicea. Y algo que nosotros dijimos es que estas siete lugares, estas 7 regiones, en el tiempo del Imperio Romano, eran las 7 ciudades más influyentes y más importantes del Asia Menor. Eso ya lo estuvimos repasando domingos anteriores. Y algo que también dijimos es que en diferentes momentos el apóstol Pablo junto con su equipo empezaron a fundar algunas de estas iglesias en estas ciudades. Sí, no en todas ellos lo fundaron, porque algo que también hablamos y que tú anotaste es que hubo una iglesia misionera, hubo una iglesia que se encargó de promover y que corriera el evangelio en toda esta zona. Hubo una iglesia líder, una iglesia que sintió la carga del resucitado para poder compartir la buena noticia en toda esta región. ¿Recuerdan cuál fue esta iglesia? Éfeso. Muy bien, Caleb, Éfeso, ¿no? Entonces, Éfeso es la iglesia que va Dios a utilizar para que se funden iglesias en todas estas ciudades importantes. Algo que también hablamos es que la iglesia de Éfeso no la funda el apóstol Juan, ¿sí? Sino que aproximadamente, eso lo anotaron, y si no, vuélvelo a anotar, 30 años antes o 35 años antes de que el apóstol Juan está escribiendo el Apocalipsis, ¿sí? Pablo ha fundado junto con su equipo la iglesia de Éfeso, ¿sí? De 30 a 35 años. Algo que también revisamos hace 15 días es que por el relato que nosotros leímos en Hechos, fueron 3 personas del equipo del apóstol Pablo que llegaron a Éfeso, a esta gran ciudad. Y antes de decir los nombres de estas 3 personas, vimos características de la ciudad de Éfeso. ¿Cuál es una de las características que apuntaron de la ciudad de Éfeso? A ver, Caleb, ahí en tus notas. Muy bien, era la 4ª ciudad más grande, escucha, de todo el Imperio Romano, ¿sí? Era la 4ª ciudad más grande de todo el Imperio Romano. ¿Cuáles fueron las otras 3? ¿La notaste, Caleb? Ajá, ahí estaba el templo de Artemisa, pero antes de seguir con datos, ¿alguien anotó cuáles eran las 3 ciudades antes de Éfeso? Roma, Antioquía y Alejandría. Perfecto, Evita, ¿no? Entonces, estas 3 ciudades son más grandes que Éfeso, pero Éfeso es la 4ª ciudad más poblada de esta Roma. Algunos piensan, yo les dije que entre 250,000 a 500,000 habitantes, dependiendo el año en que se está pensando la historia de Éfeso. Pero es una ciudad extremadamente importante y poblada. Esa es la importancia de Éfeso. Dijimos que no nada más es importante por el tamaño, sino una de las cosas por lo que era muy importante Éfeso es que ahí estaba una de las 7 maravillas
del mundo antiguo. ¿Qué era? ¿Cuál dijiste, Caleb? El templo de Artemisa. Y yo les pasé algunas imágenes de lo que algunos arqueólogos piensan que era el templo de Artemisa. Algo que también les compartía es que hoy por hoy no existe, ¿sí?, el vestigio del templo de Artemisa, ¿sí? Solamente hay algunos pilares, eso se los mostraba en fotografías, de lo que fue esta maravilla del mundo. Pero vimos también que cuando llegó Pablo, ahora sí, con su equipo misionero. ¿Y quién era el equipo misionero? ¿Recuerdan, Bere? ¿3? ¿No? ¿Alguien recuerdas? ¿Sab? ¿Recuerdas? ¿Enoc? ¿Recuerdas? ¿Lo apuntaste? ¿No? ¿Cuál era, Josué? No, no era Lucas. No, que llegaron a Éfeso, los 3, ¿te acuerdas? Que vimos hace 15 días. Era un matrimonio y un gran predicador. Priscila y Aquila, muy bien, y Apolos, ¿sí? Eso lo leímos en el libro de Hechos. Entonces, este matrimonio, Priscila y Aquila y Apolos, son los que empiezan a plantar la semilla ahí en Éfeso. Después va a llegar el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero y algunos piensan que se queda en Éfeso 3 años, el apóstol Pablo. De hecho, algunos creen que ahí en Éfeso va a tener su estancia más extensa, valga la redundancia, ¿sí?, que va a tener el apóstol en una iglesia, ¿sí? Él propiamente va a pastorear Éfeso 3 años. Y van a suceder muchas cosas increíbles en la ciudad de Éfeso, porque algo que también vimos, que Éfeso no era una ciudad únicamente cultural, ¿no?, que tenía su anfiteatro, su teatro, su biblioteca de Celso. Vimos que sí tenía cosas positivas la ciudad, pero también vimos que el propio Heraclio, si no me equivoco, el nombre del filósofo, decía, que le conocían como el filósofo llorón, decía él que Éfeso era el lugar donde él podía llorar por la perdición de la ciudad. Así que nosotros ya nos imaginamos lo que se vivía, por supuesto, en Éfeso. Y claro, tan solo en el templo de Artemisa o de Diana, para los romanos, había prostitución sagrada. ¿Sí? Había cultos extáticos a esta diosa que se creía que tenía poderes para la fertilidad. Entonces, lo que están viviendo ahí es una tremenda depravación y una situación realmente límite. Tanto que recuerdas que hay un hombre, líder del sindicato de la diosa Artemisa, de este templo, que está diciendo, pues es que estos cuates están acabando con nuestro negocio, ¿no? Y entonces ellos tienen un problema y quieren enjuiciar a estos seguidores del camino. El Señor les libra, pero algo que nosotros leímos y con eso estuvimos cerrando, es que el evangelio en Éfeso, escucha, empezó a dar frutos, ¿sí? Dice el libro de los Hechos que muchos quemaron sus libros de brujería, que muchos quemaron las estatuas, que muchos abandonaron la idolatría y que se acercaron de todo corazón al Señor para buscarlo, ¿sí? Ahora, nosotros podemos saber muchas cosas de lo que ha pasado en la vida de la iglesia en Éfeso, no solamente leyendo Hechos, ¿sí? Porque nosotros ya estuvimos repasando hace 15 días Hechos. ¿Qué tendríamos que leer en la Biblia para conocer un poquito de cómo era la dinámica de la iglesia en Éfeso? ¿Qué tendríamos que leer en la Biblia para conocer un poquito más de la iglesia en Éfeso? Isabel, ¿qué tendríamos que leer? La carta, ¿verdad? La carta que Pablo le escribe a los efesios, ¿no? Y de esa carta nosotros podríamos obtener mucha información. A continuación lo vamos a hacer, de cómo la iglesia vivía. Pero a mí me gustaría que esto no lo olviden ustedes. No es el apóstol Juan el fundador de la iglesia en Éfeso, es el apóstol Pablo. Y van a pasar 30 años o 35 años de que es fundada la iglesia a que es escrito el Apocalipsis, ¿sí? Nosotros acabamos de cumplir nuestro 4º aniversario como Hospital de la Fe. Y sabes,
Lo que hoy vamos a ver a mí me reta y me desafía muchísimo porque me hace preguntar, ¿qué va a ser del Hospital de la Fe en 30 años? ¿Qué va a ser? ¿Cuántos tienes Emiliano ahorita? ¿13? ¿Qué va a ser cuando Emiliano tenga 43 años? ¿Qué va a ser del Hospital de la Fe? Y tú súmale en la edad que tengas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque sabes, lo que acabamos de leer, y me gustaría que regresemos al texto que acabamos nosotros de revisar, ha sido en el primer versículo la introducción. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El apóstol Juan está arrancando y está diciendo, este no es un mensaje personal, este es un mensaje que yo recibí del propio Jesús. Y luego viene el versículo 2 y el versículo 3, que nosotros ya revisamos hace 8 días en la primera parte, que es un reconocimiento, ¿verdad que sí? El versículo 2 y el versículo 3 es el apóstol Juan diciéndole, y no nada más el apóstol Juan, es el mismo Jesús reconociendo a la iglesia de Éfeso. Ahora, adelante del versículo 3, ¿en qué otra parte tú lees de los versículos que leímos otro reconocimiento? Quiero que busques otro reconocimiento del versículo 4 al versículo 7. Lee ahí en tu Biblia. ¿En qué parte encuentras otro reconocimiento que Dios le haga a la iglesia de Éfeso? Versículo 6, ¿qué dice Fernando? El versículo 6. Muy bien, entonces mira, versículo 6, subráyalo. Entonces, versículo 2 y versículo 3 y luego el versículo 6 en esta parte que ha leído Fernando, lo que hace Jesús a través del apóstol Juan es reconocer a la iglesia en Éfeso. Mira, por lo general nosotros vamos a ver esta estructura. El mensaje de parte de Jesús introductorio y después va a venir un tiempo de reconocimiento a las iglesias. Claro, si tú ya leíste y le hiciste spoiler a las otras cartas de los otros versículos, de las otras ciudades, te vas a dar cuenta que hay 2 ciudades, que hay 2 iglesias a las que no les hace reconocimiento. Tan mal estaban, ya vamos a llegar a ellas, que a ellas no les reconoce nada, ¿no? Ellas luego les saca la espada. Pero por lo general a las otras 4 les hace un reconocimiento. Y algo que nosotros pudimos ver en el reconocimiento eran 2 características. ¿Recuerdan? ¿Les anotaron ahí? ¿Cuáles son las 2 características que el apóstol Juan, de parte de Jesús, le reconoce a la iglesia en Éfeso? ¿Recuerdas? Paciencia y un arduo trabajo. Muy bien. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y ya dijimos que ellos trabajaron en varios sentidos, ¿verdad? Especialmente ellos trabajaron en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque a la ciudad de Éfeso, como en las grandes ciudades, llegaban todo tipo de religiones y todo tipo de maestros y falsos maestros. Y algo que tiene muy bien la iglesia de Éfeso es que esa iglesia sabe distinguir de un verdadero maestro y ¿de quién? Y de un falso maestro. ¿Y cómo una iglesia puede distinguir entre un falso maestro y un verdadero maestro? Conociéndolo, estudiándolo, porque lo sabe. Entonces el apóstol Juan felicita, porque Jesús felicita a la iglesia de Éfeso y dicen, ustedes son una iglesia que trabaja en el conocimiento del evangelio, una iglesia que no ha sido perezosa, una iglesia que puede identificar a un falso maestro de un verdadero maestro, es una iglesia que comparte su fe, que no solamente se los deja a ciertas personas, sino que ellos están compartiendo su fe en su trabajo, en su escuela, en todos los medios donde ellos se desarrollan con sus vecinos. Es una iglesia que testifica, es una iglesia que sirve, no es una iglesia que ame la banca, ¿sí? Por eso aquí en el hospital no vamos a tener bancas,
Sí, sillas cómodas, pero no tan cómodas para que no se duermen y se encariñen con la silla, ¿no? Pero algo que me encanta de esta iglesia de Éfeso es que es una iglesia trabajadora, una iglesia que se compromete, una iglesia que sale, una iglesia que incluso a los nicolaitas, no voy a entrar a detalle porque lo vamos a ver en Pérgamo, ¿sí? Pero a mí me gustaría que tomes una nota de los nicolaitas. Se cree que Nicolás, ¿sí?, es uno de los 7 diáconos que fueron nombrados en Jerusalén para atender las mesas, ¿sí?, según la tradición. Entonces, algunos discípulos de este Nicolás son quienes forman esta secta de los nicolaitas, pero se fueron desviando de tal manera que de repente empezaron a combinar la adoración a Baal, el placer y la idolatría, ¿sí? Y se fueron pervirtiendo estos seguidores que en un inicio conocieron al Señor. Entonces, mira qué interesante, porque la iglesia de Éfeso es una iglesia que sabe discernir, es una iglesia que sabe diferenciar, porque es una iglesia que trabaja. Pero no nada más es una iglesia que trabaja. La segunda característica que viene ahí en los méritos y que revisamos hace 15 días es que es una iglesia que es paciente, ¿verdad? ¿Y paciente para qué? ¿Lo anotaron ahí? ¿O ya lo leyeron ahí en la escritura? Que no ha desmayado. ¿Pero por qué tendría que desmayar, Evita? Cuando uno desmaya, cuando uno quiere tirar la toalla, cuando uno dice, yo ya no quiero continuar, ya no puedo más. ¿Contra qué? ¿Contra qué no ha desmayado? Cuando está siendo perseguida, cuando está siendo probada, cuando está enfrentando dificultades. Ante las adversidades, Éfeso ha sido una iglesia paciente, perseverante. Y es algo que Jesús mismo le reconoce a Éfeso. Ustedes son una iglesia que no se acobarda. Ustedes son una iglesia que no se han tirado para atrás. Ustedes son una iglesia que han perseverado. Ustedes son una iglesia que aún en medio de todas estas dificultades han mantenido su fidelidad. Hay un reconocimiento. El detalle es que llegamos al versículo 4. Y el versículo 4 abre con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Pero. Y esa palabra, en el idioma original, en el griego, es una palabra muy enfática, ayas, ¿sabes? Significa como si Pablo estuviera diciendo, pero. O sea, él quiere enfatizar que sí hay muchas cosas buenas que está haciendo la iglesia en Éfeso, pero hay algunos detalles que él no puede permitir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dolor en el corazón de Jesús? ¿Qué es lo que tiene en contra de Éfeso? ¿Cuál es? Que has dejado tu primer amor. Ese es el problema. Y entonces mira, algo que nosotros podemos inferir y que nosotros podemos ver es que tú puedes ser una iglesia muy trabajadora, ¿sí? Una iglesia que conoce la palabra de Dios, pero que no necesariamente tienes tu primer amor activo. Puede ser una iglesia incluso que pueda discernir entre falsos y buenos maestros, pero a lo mejor el primer amor ya no está a flor de piel. Puede ser que seas una iglesia que sale a servir y a trabajar, que puede incluso tocar una puerta y compartir buenas noticias, pero el amor de Dios puede ser que ya no esté en tu corazón a flor de piel. Puede ser incluso que tú estés soportando con paciencia las adversidades, el dolor, la prueba, pero ya no está el primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa haber dejado tu primer amor? ¿Por qué es esta denuncia, ¿sí?, que el primer amor ya no ha estado con ellos? De manera que, ¿qué significa? Eso me gustaría, y con eso yo quiero abordar esta segunda parte. ¿Qué significa haber abandonado
tu primer amor? Me gustaría que anotes eso, ¿sí? Hagas esa pregunta. ¿Qué significa abandonar o dejar tu primer amor? Porque ese es el corazón de la carta. Tú puedes estar haciendo muchas cosas para Dios, pero Jesús va a tener un pero contra ti y contra mí si has dejado tu primer amor. Tú puedes estarlo sirviendo, tú puedes estar trabajando, tú puedes estar haciendo muchas cosas para Dios, pero si has dejado tu primer amor, Jesús tiene un pero, ¿sí? ¿Qué significa haber dejado tu primer amor? Escribe, algunos piensan que abandonar tu primer amor es dejar de amar a Dios como lo principal de tu vida. Muchos piensan que eso es dejar tu primer amor, haber abandonado el amor a Dios como lo primero en tu vida. Algunos piensan, en segundo lugar, que haber abandonado tu primer amor significa ya no amar a los santos de la iglesia, es decir, a tu prójimo. Muchos piensan, algunos comentaristas creen que eso también es haber abandonado tu primer amor. De hecho, si te das cuenta, así lo traduce Nueva Traducción Viviente. ¿Te recuerdas? Fíjate cómo lo traduce Nueva Traducción Viviente. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Muchos traducen así porque piensan que abandonar tu primer amor es cuando yo ya no amo a mi prójimo. Cuando en vez de recibirlo con una sonrisa y decir, porque oro por ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Estar al pendiente de sus necesidades, de repente digo, ay, ya llegó. Ay, cómo me cae mal. Ay, siempre trae su cara. Ay, esa actitud que tanto odio. Muchos piensan que eso es abandonar el primer amor. No solamente haber abandonado el amor principal a Dios, sino haber abandonado, en segundo lugar, el amor a los santos de la iglesia. Pero hay algunos que dicen, bueno, no nos compliquemos. Haber abandonado tu primer amor es haber abandonado estos dos amores, ¿sí? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y es que el amor, querido, querida, ha sido una prioridad de parte de Dios para su pueblo. Cuando el pueblo de Dios está a punto de entrar a la tierra prometida, tú recuerdas que hay el único anciano de todo el pueblo, porque todos son menores de 40. A ver, levante la mano los menores de 40. Yo ya no la puedo levantar. Levante la mano, a ver, los menores de 40. Ok. Imagínense que los que levantaron la mano son los que van a entrar a la tierra prometida. Todos los menores de 40 años, ¿sí? Y hay un anciano delante de ustedes. Un anciano de 120 años. Así que no puedo ser yo. Soy anciano, pero no tanto, ¿no? 120 años está un anciano y les da 5 grandes discursos, 5 grandes sermones previos a entrar a la tierra prometida, este anciano. Y parte de lo que está en el corazón del anciano, ¿sabes qué es? Reproche. Porque cuando tú lees estos 5 sermones, una parte de ellos dice, por su culpa yo no voy a entrar. Yo que he permanecido fiel, yo que he hecho las cosas bien. Se está quejando el anciano Moisés. Yo no voy a entrar. Pero él les dice en su primer sermón, en su primer discurso, de qué se tiene que tratar la vida del pueblo de Dios para poder perseverar y progresar en el futuro, en la tierra prometida. Él les dice, solamente si hacen esto, ustedes está garantizado que tengan futuro en la tierra prometida. Y para eso escribe Deuteronomio capítulo 6, anótalo y búscalo en tu Biblia. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 sigue siendo hasta el día de hoy para los judíos la porción que le repiten incluso a los bebés en el vientre de sus madres
en las mañanas y en las noches. Todo niño judío conoce de memoria y hace esta oración todos los días de su vida, porque esta fue la porción que Moisés les dijo, tienen que grabarla en su corazón. Versículo 3, Deuteronomio 3. Perdón, 4 y 5. Deuteronomio 4 y 5. Y ponle ahí una marca a tu Biblia. Lo que vamos a leer a continuación, los judíos le conocen como la Shema, ¿sí? O la Sema. Así de hecho se escribe, S-E-M-A, la Shema, ¿sí? Porque esa es la primera palabra que está en el hebreo ahí, escucha. Así inicia el versículo 4, ¿sí? Entonces, sígueme con tu vista. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y mira qué interesante, porque esta frase, escucha Israel, nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la oración con la que todo el pueblo de Dios al día de hoy, todos los judíos, acompañan a sus hijos a cualquier actividad, ¿sí? La repiten para cualquier momento. Muchos de hecho han analizado, hay algunos escritos muy interesantes, ¿por qué han sido tan prósperos los judíos? ¿Sí? A lo largo de la historia, en todas las áreas, en las artes, en la ciencia, en las matemáticas, en la filosofía, en la literatura, ¿por qué han sido tan prósperos? Y claro, hay algunos que han dicho, la diferencia consiste, por ejemplo, con los latinos, como nosotros. Si de repente, cuando vamos a dejar a nuestros hijos, ya salimos un poquito tarde de casa, ¿qué es lo que se escucha en el camino cuando vamos a dejar a nuestros hijos? Te hubieras parado más temprano, holgazán, mira cómo viene, no te quitaste el huevo, mira todavía lo traes ahí en la boca, ¿cómo es posible? Eres un flojo, no hiciste la tarea, ¿cómo me pides ahorita la monografía, la cartulina? Y empieza ese reproche, ¿no es cierto? Imagina la diferencia de un niño judío que todos los días es levantado y es acostado y es acompañado todo el día. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es lo que muchos piensan, es la gran diferencia aquí de lo que ha provocado una cultura a paso de los años. Y aquí hay un Dios que le está encargando a Moisés de decirle, el éxito en la vida se trata del amor. Amarás al Señor tu Dios. Y sabes, esto no solamente queda en el Antiguo Testamento, porque no nada más fue una instrucción que recibió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esta también es una instrucción que el propio Jesús enseñó. Me gustaría que vayamos Marcos capítulo 12, por favor. Marcos capítulo 12, versículo 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al verlo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, ¿de todos los mandamientos? Es un maestro de la ley, que le está preguntando a Jesús. Marcos capítulo 12, versículo 28. De todos los mandamientos, ¿cuántos mandamientos les he dicho que había en la ley? No, 10 no.
613 mandamientos, anótalo, ¿sí? Fíjate la pregunta de este maestro de la ley a Jesús. De todos los mandamientos, Jesús, tú que también eres un rabí, ¿cuál es el más importante? Versículo 29. El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús. ¿Qué está citando Jesús entonces? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? La Shema, es lo que le está diciendo Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. No nada más Jesús destaca el mandamiento más importante, que es Deuteronomio capítulo 6, en los labios de Jesús, versículo 4 y 5. Y él dice, y el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. ¿No es cierto? Ahora, ahí en su Biblia, ustedes ya saben cómo detectarlo en el sistema de referencias. ¿Qué mandamiento está citando Jesús en el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí en el sistema de referencias de su Biblia, ¿qué mandamiento está citando Jesús? Levítico 19, versículo 18. Si tu Biblia no tiene sistema de referencias, anótalo ahí en tus notas para que no se te olvide. El segundo mandamiento más importante no lo está inventando Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es Levítico 19, 18. Y Jesús está resumiendo los 613 mandamientos de la ley en estos dos: Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, y Levítico 19, 18. Y dice Jesús, esto es lo más importante. Pero si tú eres muy observador y muy analítico, a ver, levante la mano, ¿quién es observador? Así que dice, no, yo detecto incluso el que trae 2 calcetines diferentes puestos. A ver, eso, a ver, así con confianza, a ver, ¿quién es observador? Observador, eso. Señalen a su esposa con confianza, hermanos. Muy bien. Ahora, el observador detecte qué notan de diferente entre lo que Jesús cita y lo que leímos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. ¿Notan alguna diferencia? Hay una muy notoria. ¿Cuál es la diferencia entre este pasaje de Marcos y Deuteronomio capítulo 6? Jesús está citando la Shema, pero hay una diferencia. ¿Ya se dieron cuenta? Claro, ¿verdad que sí? Deuteronomio dice, atención, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jesús dice en Marcos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, Jesús agregó ¿qué? La mente. Jesús agregó la mente. Y claro, Él puede agregar lo que sea porque Él es el dador de la palabra. ¿No es cierto? Así que Jesús está diciendo, al Señor se le tiene que amar de una manera integral. Al Señor se le tiene que amar de una manera total. Y una manera de saber si tú estás amando correctamente a Dios, dice Jesús, es saber cómo se están amando entre ustedes. Porque después el apóstol Juan dice, ¿cómo dices amar a Dios que no ves si no puedes amar al que sí ves? Eso es imposible, dice el apóstol Juan. Amas a Dios que no ves porque amas al que sí ves. Y este es un desafío de parte de Jesús. ¿Cuánto amas a Dios? Uno de los parámetros es saber cuánto estás amando a su iglesia. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por ella? ¿Qué comodidad estaríamos dispuestos a dejar? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es saber si Él puede ocupar el primer lugar de tu vida.
Es saber si Él es lo más importante de tu vida, si Él ocupa el trono de tu corazón. Eso es el amor a Dios. Jesús dijo: no puede ser mi discípulo el que no menosprecia. Y menosprecia no significa odiar, pero Jesús dijo: el que no menosprecia a su padre, a su madre, a su esposo, a sus hijos. ¿Qué? ¿Jesús me está mandando odiar a mis seres queridos? No, lo que Jesús está diciendo es: ¿quién ocupa el trono de tu corazón? ¿Quién lo ocupa? Porque sabes, la tentación más grande que recibimos nosotros es que el trono de nuestro corazón lo ocupen nuestros seres amados. Nota las expresiones de cariño que muchas veces nosotros les decimos a quienes queremos. Yo cuando abrazo a Sarvi, a Tirsa, a Jessy, lo primero que me brota del corazón es decirle: ay, mi vida, mi cielo, mi todo. Ya después recapacito y digo: Señor, pues tú sabes que es cariño nada más, ¿no? Pero eso es lo que brota de nuestro corazón. Lo que brota de nuestro corazón es pensar que una persona ocupe el gran lugar de nosotros. El enamorado que le dice a la chica que ama y le dice: es que si tú no estás conmigo me muero. Mi vida sin ti no tiene sentido. Son palabras que suenan bonito, que se dicen fácil, que muchos incluso vivimos y practicamos, pero que demuestran que en la prioridad de nuestro corazón no está el Señor, que en el trono del corazón nuestro no está el Señor. Tendríamos que preguntarnos si la manera en que nosotros amamos a Dios es la manera en la que estamos comprometidos para su reino y para su gloria. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por amor al Señor o por temor al Señor? Algo que ayer hablábamos en la reunión de jóvenes es que muchas veces nuestra pureza o nuestra santidad viene desde el temor y no desde el amor. Yo le compartía a los chicos ayer, a los jóvenes ayer, y les decía que cuando yo era soltero, yo un día me hice la pregunta, con honestidad, Eliel, hasta voy a tomar agua para ser más honesto. Yo un día me preguntaba, ¿por qué con la chica que me gusta, por qué con mi novia no tengo relaciones sexuales? ¿Cuál es el motivo por el que yo, siendo soltero, no tengo relaciones sexuales con esta chica que me gusta y con la que mantengo una relación afectiva? Y en la honestidad de mi corazón yo llegaba a 3 respuestas. ¿Qué tal si la embarazo? ¿Qué tal que pueda yo tener me pueda contagiar una enfermedad de transmisión sexual? No conocemos nuestras historias. ¿Qué tal que alguien lo descubre y se acaba el ministerio? Nota mis 3 respuestas. Mis 3 respuestas emanaban del temor, pero no del amor. Mis respuestas no estaban relacionadas con querer hacer sonreír al Señor, con decirle: Señor, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, me gustaría hacerte sentir orgulloso de mí. Yo quiero hacerte sonreír, yo quiero que todo lo que haga traiga gloria a tu nombre. Yo tenía una pureza supuesta y basada en el temor y no en el amor. Y la invitación de la Escritura es a que nuestras vidas estén soportadas por el amor. A mí me daba mucha tristeza escuchar las campañas evangelísticas del siglo pasado,
porque el predicador se la pasaba media hora hablando del infierno y de lo caliente que estaba y de lo terrorífico que era y de cómo iban a ser estirados y que cómo iban a salir los ojos volando. Y entonces, después de hablar media hora del infierno, decía: ¿quién de ustedes quiere ir al cielo? Pues claro, todo mundo quería ir al cielo, porque todo mundo quería ir por temor al infierno. Pero nadie quiere ir al cielo por la razón correcta, de relacionarse con Dios, tener intimidad con Él, tener una cercanía al Señor. Muchos de nosotros decimos que queremos ir al cielo para poder gozar de la presencia de Dios, pero tenemos vidas raquíticas de oración, ¿no te parece? ¿Qué es tener comunión con Dios? ¿Qué es hablarle a Él? Qué absurdo que muchos de nosotros, que tanto decimos que queremos estar con Él, que queremos algo con Él, que queremos apasionarnos con Él, no podemos estar más de 15 minutos en presencia de Él, porque no hay ese amor de parte del Señor. Y Jesús lo tiene muy claro y dice: tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas. Me gustaría hacer dos preguntas. ¿Amas de la misma manera a Dios como amas a tu profesión? Y si tú me dices: sí, yo los amo igual, ahí está un problema. No puede haber dos señores en la vida. ¿Amas al Señor de la misma manera que amas la intensidad con la que hacemos recursos y finanzas? Muchos de nosotros pasamos tiempo viendo videos, tutoriales, diplomados de cómo ser exitoso en el mundo profesional, en el mundo de las finanzas. Y la pregunta sería: ¿ese mismo empeño, trabajo, se lo ponemos a nuestra relación con el Señor? Eso es lo que realmente mueve nuestro corazón. Porque no se pueden tener dos señores. Más aún, la manera en que nosotros vivimos alegra el corazón del Señor. Piensa en tu entretenimiento. Esta semana fue complicada para mí pensando en todo esto. Lo que tú miras en las plataformas, la manera en que gastas tu tiempo libre, ¿es la manera que alegraría el corazón del Señor? ¿Es la manera que Él se sentiría adorado por cómo tú estás gastando el tiempo libre, tu entretenimiento? ¿Lo que te produce alegría? ¿No te ha pasado que de repente estás viendo una serie y dices: ¿que no justamente esto fue por lo que el Señor murió en la cruz? ¿Que no esto es precisamente lo que Él denuncia? Lo que Él tantas veces lastimó su corazón, hoy es lo que me entretiene y me hace reír. El chiste, el morbo, el doble sentido, el albur, tantas cosas que hoy considero normal y son por las que el Señor murió. Has dejado tu primer amor. Pero hay una cura. Recuerda, versículo 5, ahí está la cura. ¿Tienes esta enfermedad que has dejado el primer amor? Viene la cura. Recuerda, haz memoria, mira hacia atrás. Por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Sí? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Mira hacia atrás. Pon atención, amado, amada. Esta es la cura, dice Jesús. Mira hacia atrás y recuerda. Arrepiéntete. La palabra arrepentirse, me gustaría que la notes ahí en tu libro. La palabra griega es metanoia, ¿sí? Meta, así como la red social, metanoia, ¿sí? Y meta significa cambio de mente, metanoia, cambio de mente. Y es lo que está diciendo Jesús a través de Juan. Necesitas recordar cómo era antes y necesitas cambiar tu mente, porque cuando cambia la mente, cambia nuestro comportamiento.
Cuando nosotros pensamos diferente, entonces nuestros actos son diferentes. Necesitas recordar tus primeras obras. Necesitas saber cómo era al principio, cómo te alegrabas cuando leías la Biblia, cómo te alegrabas cuando pasabas tiempo de comunión con Dios de rodillas, con la puntualidad que llegabas a la iglesia, la manera que adorabas al Señor, cómo disfrutabas cantarle a su nombre, cómo no podías quedarte callado y querías compartir la buena noticia con todo mundo. Recuerda, dice el apóstol Juan a la iglesia en Éfeso. Han pasado 35 años, estás haciendo muchas cosas, pero has dejado tu primer amor, ya no lo estás haciendo como antes. La agenda número 1 de tu vida ya no es Jesús, ya no lo estás haciendo por Él y para su gloria. Lo estás haciendo posiblemente por orgullo, lo estás haciendo posiblemente por rutina, lo estás haciendo por muchos otros motivos, pero ya no estás siendo movido por amor. Y es que hay un problema. Que si nosotros no hacemos esto, fíjate en el versículo 5, puede haber una consecuencia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es quitar el candelero? ¿Qué es quitar el candelero? ¿Qué dijimos que era el candelero? ¿Recuerdas? Los últimos versículos de Apocalipsis, capítulo 1. Ahí estaba la clave con la que iniciamos a leer el Apocalipsis 2. Va a quitar el candelero si tú no cambias, dice el Señor. ¿Qué es el candelero? La iglesia. La iglesia. Mira la amenaza, mira la consecuencia. Se puede apagar el candelero. ¿Y sabes qué es dramático? Algo que nosotros hemos visto. Yo les contaba que en la actual Éfeso, escúchame bien, ya no hay iglesia. No sé cuántos años atrás se apagó, pero se apagó el candelero. Se apagó la luz. Ya no hay iglesia. Y este debe ser una llamada para nosotros de advertencia. Y en 5, 10, 15, 20, 50 años se apagará la llama también del Hospital de la Fe. Hay muchas iglesias hoy en día que defienden la palabra, que conocen la palabra, que sirven al Señor, que se comprometen, que conocen la doctrina, que perseveran aún en la dificultad y el dolor. Pero que tú sabes, estando ahí, que ya no hay poder en la palabra, que ya no hay resultado en lo que está viviendo la iglesia. Hay poco amor entre los suyos. Y el deseo de mi corazón es que este mensaje incómodo que nos está lanzando la palabra sea una advertencia para que le digamos al Señor: quiero que tú seas el centro de mi vida. Hay una recompensa si perseveramos. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El apóstol Juan en su carta dice cuál era el vencedor. Y el vencedor es aquel que puede poner al Señor en primer lugar sobre todas las pruebas y adversidades que estén a su alrededor. Y dice, para ese vencedor, ese árbol con el que se inició en el Génesis, es el árbol de la vida eterna que voy a darles a aquellos que perseveren conmigo. Aquellos que regresen a su primer amor. Aquellos que puedan entregarle al Señor todos los anhelos de su vida. Amado Hospital de la Fe, ¿sabes? Yo creo que la gran pregunta que nos va a hacer el Señor cuando lleguemos a su presencia es una y es corta. La gran pregunta es: ¿me amas?
¿Cómo lo sé? Porque es la pregunta que Jesús le hace a Pedro. ¿Recuerdas cuando recién se encuentran? No le dice: Pedro, ¿por qué me traicionaste, maestro? Te dije, Pedro, que me ibas a negar 3 veces. No le dijo eso. La única pregunta que le hace a Pedro no es si había sido buen líder, si había sido buen esposo, si había sido buen papá. La gran pregunta que le hace a Pedro es: ¿me amas? ¿Me amas? Porque si me amas, pastorea a mis ovejas. Todo aquel que diga amar al Señor, sí o sí, tiene que estar amando al de al lado, como a sí mismo, como al Señor. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Cierra tus ojos, por favor. Te quiero preguntar con honestidad: ¿quién reina en tu corazón en esta mañana? ¿A qué le dedicas más tiempo de tu vida? De las 24 horas, ¿qué ocupa la prioridad? ¿Qué es lo que provoca la alegría de tu corazón? ¿En dónde empleas la mayor cantidad de tu energía, de tu tiempo de calidad, de tus recursos? ¿En dónde y a quién? Y si en la honestidad de tu corazón la respuesta no es el Señor, a mí me gustaría que este día le digas a Jesús: quiero que tú seas mi todo en todo. Quiero que tú seas la prioridad de mi vida. Lo primero con lo que amanezca y lo último al anochecer. El pensamiento constante mientras voy al trabajo. La persona a quien quiero que conozcan mis compañeros de trabajo, la gente a la que atiendo, mis vecinos. La persona de la que quiero que sepan mis hijos, mi cónyuge, mis familiares, mis amigos. El reino que quiero extender con todo lo que soy y con todo lo que hago. Yo quiero que seas tú eso para mí, Señor. Y si tú quieres pedírselo con todo tu corazón, yo te quiero invitar a que ahí en tu lugar te pongas de rodillas. Dobla tu rodilla. Si quieres hacer esa petición genuina, si no quieres hacerla, no te preocupes, quédate sentado, no pasa nada. Pero si el deseo de tu corazón es decirle: Señor, revierte mi agenda, sé lo principal de mi agenda, sé la primera persona que llene mis alegrías y mi amor. Quiero que te constituyas como el motor de mi existencia y de mi vida. No por emoción, por una convicción total. Ahí en tu lugar, dobla tu rodilla y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque a lo mejor estoy haciendo tantas cosas por tradición, por inercia, por compromiso, porque así me lo enseñaron. Pero yo quisiera que seas tú el rey de mi vida y de mi corazón. El bálsamo que dirija mi esperanza. El Dios en el que encuentre alivio y seguridad. Quiero que seas ese, Señor. Padre del cielo, esta tarde nos ponemos en tus manos. Soy el primero en reconocer que hay tantos días que parece que ha muerto mi primer amor. Soy el primero en reconocer cuántas cosas a veces hago por inercia.
por rutina, por trabajo. Soy el primero en analizar los anhelos de mi corazón y ver cómo Jessica, Sarvia, Tirsa, Vitia, tantas veces son personas fundamentales en mi vida. Hay veces que las preocupaciones, las enfermedades, las crisis son el centro de mi corazón. Pero queremos, Señor, este día regresar a nuestro primer amor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Queremos amar a los que están a nuestro lado como a nosotros mismos. Perdóname por amar de manera tan superficial a tus santos. Queremos que nos enseñes a amar, que tu Espíritu nos enseñe y nos vivifique para amar. Gracias, porque estás con nosotros. Renueva nuestras vidas, renueva nuestros modelos, nuestros paradigmas, para gloria de tu nombre. Amén y amén.